Ya lo ha dicho el jefe, así que aquí hay que cumplir órdenes. Buenas tardes. Algunos son conocidos de la casa, ya saben dónde están. Otros no estoy tan seguro. No sé si nos hemos visto alguna vez. Pero bueno, en cualquier caso, nos ponemos en manos del doctor Pérez Agustín con una de sus conferencias magníficas. Este hombre que empezó estudiando medicina natural, medicina convencional, pero después él, como es muy naturista, pues eso de abandonar las plantas no le pareció bien y entonces se hizo naturópata para manejar las plantas a su antojo, y por eso en estas conversaciones que nos da tan maravillosas siempre nos habla de alguna planta que es maravillosa. Luego nos olvidamos, no la apuntamos y se nos olvida el nombre, porque es que cuando vienes aquí sin bolígrafo no puedes apuntar nada. Entonces, bueno, este hombre ha escrito más de 300 libros, que se dice pronto, hay que tener cuidado con él. Yo le trato con la mayor delicadeza, la mayor educación, el mayor tacto, porque él tiene séptimo dan de karates, de ninjitsu, además de otras artes marciales, así que lo digo porque no hay que enfadarse con él, no hay que enfadarse. Entonces, bueno, hoy nos va a hablar de la intoxicación doméstica, una cosa que está muy a la orden del día. En casa ocurren muchos accidentes, porque se están muchas horas en casa, uno se sube a las escaleras, está arriba y tal, y luego pues muchas veces ocurren cosas. La intoxicación no hace falta subir a las escaleras para pillarlo, se pilla con cualquier cosa. Y entonces, de esos secretos y cómo ponerle remedio, don Adolfo nos va a ilustrar. Así que tienes la palabra y abrimos los oídos todo lo que podamos abrir para escucharlo todo. Pues vamos para allá. Esta conferencia es una sorpresa porque parece que el hogar es el lugar más seguro. No te pillan los coches, la contaminación está afuera, si cae un rayo cae a lo mejor a pararrayos. Pues no, la mayor fuente de enfermedades comienza en el hogar. Es esa, te poner los pelos de punta. ¿Cómo es posible que en mi hogar esté la mayor cantidad de focos de enfermedades? Pues sí, yo voy a decir algunas, no todas, pero veréis que cuando se empiezan a juntar un porrón de cosas, y no sé si me dará tiempo porque quería haber dicho la intoxicación electromagnética en los hogares, no sé si va a dar tiempo. Si da tiempo lo voy a poner, que es porque en el hogar hay un montón de aparatos eléctricos. La simple electricidad, aunque vaya protegida y aunque vaya metida dentro del muro, sigue siendo electricidad que en parte se va afuera. Pero en casa tenemos toda la clase no solamente la televisión, sino los aparatos de iluminación, los aparatos de audio, y ya no te digo el móvil, que lo solemos llevar, mira dónde lo llevo, pegadito al corazón, para dar ejemplo. Bueno, es al revés, ¿no? Quiere decir y nadie ha pensado que el mayor foco ya no es lo que comes, o lo que no comes. Si deporte o no deporte, cuando empiezas a decirle, anda, te voy a nombrar unas cuantas cosas que te ocurren a ti en casa, y ¿será posible? Digo, si será posible, pues ojo, tener un poquitín de ojo, sobre todo cuando tenéis un ejemplo, porque para saltarme un poquitín el guión, un ejemplo de intoxicación en el hogar son las ventanas de aluminio. Hablo las de aluminio, no las de PVC. ¿Por qué se cambiaron a PVC? ¿Una cuestión de mercado para vender más? No, porque se prohibió el aluminio. Y se prohibió en los aparatos que se compran, de audio o cualquier cosa, se prohibió que estuvieran hechos con aluminio. Se
empezó a quitar de los coches. Digo, anda, se ha quitado tantos sitios, ¿por qué? ¿Porque era bueno? ¿Porque había que vender el siguiente? No, se quitaron por todo lo que estaba causando el aluminio. Les voy a decir ya la primera avanzadilla. Cuando más contamina es cuando se limpia. ¿Cuándo se limpia? Cuando se frota las ventanas para limpiarlas, y puede contaminar incluso aunque no mojéis el trapo, porque si lo mojáis, el polvo de aluminio quizás vaya al suelo y a lo mejor si tenéis un aspirador lo podéis aspirar. Pero incluso con el trapo seco que se da un poquitín, va un poquitín aquí, y vamos rápido limpiando las ventanas, bueno, están prohibidas ya, ¿eh? Y cuando algo se prohíbe, no se prohíbe por fastidiar al público. Así que lo primero, las ventanas de aluminio deben eliminarse de los hogares. El polvo de aluminio permanece en suspensión mucho tiempo. Limpiáis las ventanas y no se ve el polvo, a no ser que entre el sol. Sabéis que cuando entra el sol sí se empieza a ver un poquitín el polvo, pues es el polvo en suspensión. Como permanece mucho tiempo, lo vamos aspirando. ¿Creéis que el pulmón agradece polvo de aluminio todos los días? ¿O cada 2 días? No lo puede agradecer. Luego, claro, con el tiempo, si esa persona tiene otras patologías, la enfermedad broncopulmonar, ¿quién la relaciona con las ventanas de aluminio? Imposible. Ven una broncopatía y te tratan en la afección pulmonar. Yo le diría a todos los que tengáis una afección bronquial crónica, de esas que duran meses y meses o incluso años, si tenéis ventanas de aluminio, de verdad, por vuestro bien, cambiarlas con las de PVC, que esa ya no contamina. Fijaros qué ejemplo más sencillo. Y bueno, no os digo los frigoríficos, por el microondas todo el mundo lo sabe, ¿no? El famoso microondas, pero no es el peor. El gas de los frigoríficos, los fluorescentes. Nunca tengáis en casa un fluorescente antiguo. Los fluorescentes antiguos, sabéis que el cebador empezaba a no funcionar y se empezaba a apagar lentamente. Y la pregunta es, vale, ¿y el gas que tenía dentro el fluorescente? ¿Dónde ha ido? Es que hay que preguntárselo. Hay gente que la insensatez, cuando se ha estropeado, coge y como suele ser largo, lo fracciona y lo echa a la basura. Ahora sí que estás fastidiado, porque todo el gas que todavía quedaba dentro, que con el aparato, el fluorescente cerrado, quizás no se vaya del todo, lo has echado al ambiente. ¿Y qué ambiente es? Tu propia cocina. Y la gente que entra en la cocina, pensad cuántas horas pasáis en la cocina. Así que los fluorescentes modernos ya no contaminan, pero hay que cambiarlos. Duran mucho más que los antiguos y dan mejor luz. Y son más baratos. Entonces, es una buena inversión decir, pues bueno, por lo menos en la cocina los fluorescentes que tienes, los 2 fluorescentes, o esos redonditos o los largos, tirarlos, pero no fraccionarlos, no romperlos. No, eso directamente a la calle, a los contenedores adecuados. Bien, en la calle, en casa no se puede romper. Si se rompe un fluorescente, hay que coger el aspirador rápidamente para ver si el gas que tenía, el gas freón o algo así, se puede volver a coger. Fijaros, qué tontería, ¿eh? Seguimos. Bueno, suponemos que ya la sosa nadie la utiliza, ¿no? Digo yo, eso es de mis abuelos. Sosa, voy a limpiar con sosa. Bueno, dice que con el tiempo la que permanece en la piel hasta que nos lavamos y todo eso se va absorbiendo por la piel, y da lugar a quemaduras internas, y he puesto bradicardia, disnea. Por ahí suena un móvil, seguro. Vale. Parece que suena un móvil. Sí, parece que suena un móvil. Bien, entonces, bueno, si alguna vez manejáis la sosa, y no señalo a nadie, cuando lavéis las manos hay que administrarlo mezclada con agua con vinagre. El vinagre es capaz de neutralizar la sosa. Bueno, pues en vez de lavarlo directamente las manitas ahí, pues un poquitín de agua con vinagre y luego ya lo laváis ahí. Así que ya tenéis la sosa y la lejía
parece que se iba a desaparecer, pero no. Tenemos la lejía. La toxicidad no es muy grande, pero sí es ya no la presencia. Tened cuidado cuando laváis algún alimento con lejía. Por aquello de desinfectar. Los alimentos ahora vienen muy lavados ya por ley. Y sobre todo los que vienen envasados con un plástico, esos ya vienen esterilizados al máximo. Yo podría decir que si compráis manzanas de esas que vienen bien selladas y eso, que vienen sin oxígeno, les han extraído el oxígeno también, ofrece mayor garantía que meter las manzanas y meterlas en un poquitín de lejía. En la época de la posguerra no queda más remedio porque la gente se moría de todo. Vamos, hasta de la peste, de todo, porque las enfermedades infecciosas, había más muerte por enfermedades infecciosas que por balas de fusil. Pero bueno, ya hemos pasado eso, ya la lejía está muy bien. Tened cuidado cuando la veis con lejía, la ropa, a la hora de aclararlas. No os costaría nada más poneros guantes, aclarar bien, eliminar la lejía y luego ponerla al sol. Eso lo hacían nuestras abuelas. El sol va a neutralizar en parte la lejía. Ya tenemos dos cosas, ¿eh? ¿Quién lo diría? Bueno, el amoníaco, ¿qué os voy a decir que no sepáis? ¿Quién es capaz de fregar con amoníaco y tener las ventanas cerradas? ¿Quién es el insensato de limpiar algo de la casa con las ventanas cerradas utilizando amoníaco? A que los ha habido montones. Y luego viene el mareo, la intoxicación. Cuando vas al médico, claro, no le cuentas que has estado fregando con amoníaco. ¿Qué le pasa a usted? Un mareo radical y tal. Bueno, quédese aquí, vamos a ver qué le pasa. Pero nadie le cuenta que ha estado con amoníaco. Y sobre todo con niños y con embarazadas. Mirad, lejía, amoníaco. Anda, que sea valiente el que diga que no los tiene en casa. Los dos. Sí, pero se rebaja con agua. Yo el amoníaco va para los azulejos en la cocina y me duran más limpios y todo. Claro, pero... Más brillantes. Y el vapor, y el vapor que desprenden. Por eso digo, si podéis hacerlo en una terraza, vale. Si no, ventanas abiertas. Y ya que está la mascarilla de moda, podemos aprovechar para ponernos la mascarilla, ¿no? Ya también. Pero cuidado que es tóxico total. Bueno, digo, si se ingiere, más bien... lo más peligroso es los niños. El efecto, el niño se puede desmayar cuando se está limpiando una habitación con amoníaco. Está jugando, no se da cuenta, entra, sale, hasta que se siente mareado el pequeñín. Bueno, como sé que esto nos ocurre a todos, ahora están fabricando otros detergentes. Bueno, he puesto aquí las cerillas, ya no se llevan, ¿no? ¿Hay quien también tiene cerillas en casa? ¿Alguna queda todavía? En el pueblo sí las tengo. En el pueblo, vale. La cerilla llevan clorato de potasa, entonces el peligro de las cerillas es ingerirlas, no es encenderla, sino ingerirla por error, por jugar con ella, y los niños eran muy aficionados a jugar con cerillas. Así que cuando haya niños, vigilarles. Eso de decir, niño, en la cocina no entres, lo hemos hecho todos, ¿a que sí? No entres en la cocina mientras esté yo. Y no te digo todo lo que va a ocurrir. Bueno, cerilla como ya... Ahora tenemos los pegamentos. Ahora están los pegamentos instantáneos. Bueno, una recomendación. ¿Habéis visto esas dos señoritas que han ido al Museo del Prado? Se pegaron allí. Y se han pegado en el marco con los tites. Tienen que pegarlas más todavía. Sí, deben haber dejado pegadas ahí una temporadita, un par de días, anda, ya que te gustan los tites. Bien, si un error, cualquier cosa se os pega, no intentéis separarlo. Hay disolventes adecuados en cualquier tienda, incluso los chinos, para los tites. Lo ponéis aquí inmediatamente, pero no intentéis porque se os lleva la epidermis con mucha facilidad. Así que los tites es un medicamento, o sea, es un producto maravilloso, un pegamento, pero ¿qué más?
Bueno, los de silicona, neopreno, bueno, este no puede ser utilizado. El aguarrás. ¿Para qué vale el aguarrás? ¿Qué me lo dice? ¿Para qué lo utilizáis? Para lavar la rocha. Por ejemplo, como disolvente de las pinturas, sobre todo las... Y pinceles, para coger y limpiar los pinceles. Sí, lo limpio muy bien, aunque ahora ya las pinturas que manejan los niños, todos son al agua, son acrílicas, es una ventaja porque no son tóxicas. Es más, las pinturas que se utilizaban para pintar los soldaditos, ¿acordáis los soldaditos de plomo que se pintaban? Tenían dos tóxicos, el plomo mismo, que se suprimió por toxicidad. Los niños se intoxicaban por jugar con los soldaditos. Pensar en un hogar, un niño que se pone malo. ¿Quién puede pensar que es por un juguete que se ha comprado los chinos que no tiene ese control de inocuidad que debía tener? Pues eso hay que tener cuidado, están muy controlados. Las pinturas, en teoría, y ahora que vienen los reyes, que tienen los juguetes, en teoría, ya no son tóxicas, aunque el niño las chupe. ¿Vale? Aunque las chupe, pero vamos, no juguemos con estas cosas. ¿Qué más? El aguarrás, disolvente. Bueno, es imprescindible también hacerlo en un lugar ventilado. He puesto todos los efectos secundarios, pero no os voy a decir, porque entre ellos es la neumonía. Y quién, un edema pulmonar, quién después de estar con aguarrás disolviendo todos los pinceles ahí, se siente mareado, que me siento, no respiro bien, va al hospital. Pues vamos a lo mismo, llegas al hospital, ¿qué le pasa a usted? Mareo. Vale, vamos a hacer un electro, cualquier caramba, vamos a hacer una radiografía. ¿Qué médico puede pensar que habéis estado jugando con el aguarrás? Nadie, a no ser que el enfermo le cuente estos detalles, que no se lo va a contar porque llega medio zumbado. O sea, que no se lo va a contar. Y ahí tenemos muchas enfermedades que comienzan de la nada. Pero ¿cómo puedo tener yo estos pulmones así? Yo que no soy fumador, yo que me cuido. Habría que preguntarle, a ver qué has hecho en tu propia casa. Y ahí van las mujeres. Como las mujeres antiguamente, ahora ya no. Limpiaban más que los hombres, ahora ya limpiamos igual, ¿no? Digo yo. Tanto nos toca a uno como nos toca a la otra. Pero antes era cosa de mujeres. O sea, de verdad. ¿Cuántas enfermedades? Bueno, las pinturas actualmente implica, ya sea barniz, pintura, estás pintando una mesilla que se ha ido el barniz y le queréis dar un poquitín a mano. Es imperativo que durante 24 horas nadie duerma ni viva allí. Cogéis la mesilla, la pintáis en la terraza, donde queráis, o en una habitación que nadie vaya a entrar, y 24 horas, porque los disolventes, sobre todo los disolventes Titalux, es una pintura, ¿no? Sí. Sí, es de los más severos. Ese sí necesita aguarrás, ¿a que sí? Los disolventes, las nuevas pinturas, si son acrílicas, tienen cierta tranquilidad, pero cuidado con los barnices, que el barniz, a ver, pintáis algo con barniz, qué bonito, qué color, qué brillo. ¿Y por qué está húmedo? ¿Por qué no se puede tocar? Porque todavía no se ha evaporado. Cuando lleva unas horas, el barniz, y a veces 24 horas, se evapora todas las sustancias volátiles hasta que el barniz se queda duro. Vale. ¿Y las sustancias volátiles dónde están? En tu casa, en tu naricita. Así que ya sé que lo pongo negro. Dice, ¿qué quieres que hagamos, Adolfo? Digo, nada, precaución. ¿Qué más? Bueno, más cositas. Tintes para el pelo. No hay ninguno inocuo. Salvo la ajena. ¿Conocéis la ajena, no? Bueno, que es difícil de manejar porque tiene un color y aparte de ese color es muy difícil darle pigmentos nuevos. Cualquier tinte para el pelo es agresivo para el pelo y para el ambiente. Pensar un tinte húmedo que lo está poniendo en casa, lo pintáis con un pincelito o estáis en la peluquería y al final el pelo se queda todo muy húmedo, vale. Pero ¿qué pasa cuando se evapora? ¿Dónde va ese vapor? Es que los voy a comparar al tabaco. ¿Qué es peor?
lo que se queda dentro o con lo que se expulsa? Pues vamos a ver, cuidado que lo que queda dentro puede ser muy perjudicial, ¿no? Nicotina, etcétera, hollines y todo, pero lo que se expulsa al aire, que permanece mucho tiempo. ¿Estáis viendo ya el comedor con todas las cosas que puede haber allí? Bueno, no pasa nada haciéndolo bien. Tintes para el pelo, todos tienen una severidad, y lo que sí se dice que la única manera es lo que nadie hace. Como te pones el tinte en casa y te miras si te gusta el color y lo dejas, pues es imperativo aclararlo una y mil veces. Una vez terminado, sí ya, pero si lo aclaro mucho, parte del tinte se me va a ir. Ya, pero está tu salud. ¿Qué crees? ¿Que el pelo no absorbe? El pelo tiene una capa, tiene una epidermis y todo, y se absorbe a través del pelo. Así que los tintes, pues aclararlos bien no es tan difícil, ¿no? Aclararlos y aclararlos aunque se pierda algo del tinte. Yo no sé, me da la impresión, dice, este me va a amargar el día. Vale, el agua oxigenada, bueno, cada vez se utiliza menos, porque el agua oxigenada que se vende para el público está muy diluida, al 6%, es muy poco, y no parece ser que tenga problema, ni siquiera por vía local, pero os hago una cosa, el agua oxigenada no es un antibiótico, no es ni siquiera un antiséptico, es un limpiador. Os habéis una herida abierta, os habéis tocado, se ha dañado la piel y eso hay que limpiarlo. Bueno, pues inicialmente limpiarlo con agua oxigenada viene muy bien, pero es un limpiador, te deja el tejido más bien estéril, pero los patógenos van a llegar enseguida. No es un antibiótico que va a proteger, no, eso podría ser clorexidina, cualquier otro, pero es conveniente, a ver, ¿dónde íbamos ya? La agua oxigenada, ¿no? La agua oxigenada no confundamos, no es como el alcohol. Pensar en un médico o en una enfermera que os va a poner una inyección. ¿Cómo la pone? ¿Con agua oxigenada o con alcohol? Con alcohol, porque es un desinfectante muy bueno y va a impedir que si hay bacterias al lado de la herida, las bacterias entren. Y por eso protege, antes de pincharte, antes de lavarte, el alcohol, que aunque os cuesta un poquitín, es muy saludable, pero el agua oxigenada no va por esos tiros. Puede prevenir algo las hemorragias cutáneas, poquito, pero bueno, ahí está. Pero no es lo mismo que el alcohol sí es un buen desinfectante. Bien, ¿qué más? ¿Qué os voy a decir de las lacas para el pelo? Pensarlo. ¿Cómo vamos de esta mareo? Lacas para el pelo. Son inofensivas, son maravillosas. Pensar. Habéis dejado el peinado, perfecto. El tinte. Lo habéis aclarado. Os miráis, lavado. Oh, ¿cómo estoy? Y antes de salir a la calle, hombre, un poquito de laca. Y os vais a la calle. Pensar. La laca, cuando la dais, ¿a qué es visible? ¿A que se ve algo? Hombre, son partículas que se van a adherir al pelo para fijarlo. Y es porque son sólidas. Te lo dais, pero lo estáis viendo en el ambiente. Parte se va al pelo. ¿Dónde se va la otra parte? ¿Me lo trago? Estáis dando y sin querer, como no, vais a respirar. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen en las peluquerías que tienen sentido común? Te tapan la nariz. ¿No lo habéis visto? Te tapan la nariz y entonces te ponen la laca. Eso sí es sensato. Bien, ¿cuántos de vosotros lo hacéis ahí? No, por la prisa. Y no os digo las colonias. ¿Por qué huele bien en una colonia? Hombre, por el perfume. Porque es un perfume. Me costó mucho discurrirlo, pero vamos. Vale, te costó pensar en ello, pero ¿por qué huelen muy bien? Porque tienen sustancias volátiles que permanecen en el ambiente. Por eso cuando perfumas a ti mismo, incluso aunque sales de la habitación, el perfume, el olor sigue en el cuarto de baño, ¿a que sí? Vale.
Te lo llevas parte, te lo llevas contigo, que es la sustancia más oleosa. Cuanto más oleoso, más va a durar el perfume. Cuanto más líquido, menos. Pero lo has dado y se queda en el ambiente. Ahora pensar otra vez. Tinte, laca, colonia. ¡Oh! ¿Y qué hago? Es que la colonia no vais a absorber. Yo quiero decir, ¿qué os costaría si estáis personas muy sanas, con unos pulmones de hierro, que no fumáis ni nada, podéis permitiros lujos de hacer el tonto? Pero hablo de una persona que tenga una broncopatía reciente o muy antigua, de esas EPOC, cualquiera de esas, o un asma bronquial. Esa persona, hay cosas que ya no debería hacer en su casa. Pero en fin, ahí están las maravillosas lacas del pelo. Los champús son malos. Ahora los champús que fabrican son casi perfectos. Porque ya no son champús agresivos. ¿Se acordáis de los champús que era pelo graso, pelo normal, pelo seco? ¿Cuáles eran los más agresivos? Los del pelo graso, porque tenían sustancias que iban a quitarte la grasa y aparte que, mira, la conferencia que he dado hoy es sobre la caída del pelo, porque se caen unas personas mucho y en otras muy poco. ¿Cuál es la causa? Entonces, muchas de las causas están en el propio champú. Pero afortunadamente a los champús, yo os puedo decir un buen champú, ya he puesto a decirlo, pero tengo que decir una marca. Un champú inocuo, barato y eficaz es el Kerzo. Es de los más antiguos. Yo era un niño cuando ya se utilizaba. Kerzo, ¿suena? ¿Con K? ¿No? Kerzo con K, pero es el más antiguo de los antiguos. Bien, es de los más eficaces. Los que mejor lavas sin abrazar el pelo, te puede detener en parte la caída del cabello y vale 4 euros. Y no lo vendo, yo no lo vendo, que conste. Pero que quede claro, Bien. Pero tú no lo vendes, pero ¿dónde se comercializa? Yo esa marca no la he visto por ningún lado. Ahí tengo que decir, hay unas tiendas que se llaman Primor, ¿suena algo? Sí. Vale, por ahí van los tíos. Entonces yo lo compro ahí y sin ningún problema, es el mejor de los mejores. Aunque te lo venden para cabello seco y todo eso, no. Bien. Shampoos en sí pueden ser peligrosos, mira, lo tengo resaltado, tanto por inhalación como por la piel. Así que buscar el champú, mirar la composición que has obligado a ponerla y si pone grado de toxicidad medio, pues pasar al siguiente. Yo esta casa, que es antiquísima, me ofrece garantía. Y hay una cosa que le llamaban roncina, no suena tampoco. Pero si eso es de mi época, eso es una maravilla. Bien. Colonia ya hemos dicho que pueden ser más tóxicas las que son los perfumes que las colonias. Las colonias están más diluidas y entonces, aunque salen al aire, no tienen tanta toxicidad. Sin embargo, los perfumes, sobre todo Chanel y cosas así, que son muy densos, eso que se pone un poquito detrás, solamente un poquito, bien, siempre se queda en la oreja, bien, pero cuidado que el aroma es mucho más denso y no, a ver cariño, me he puesto un poquito, huélelo tú. Ay, esto es un peligro, estoy oliendo directamente, ya sé que dirá, anda Adolfo, si esto fuera verdad, no lo permitiría. La industria reacciona siempre ante los tóxicos, pero muy tarde. Cuando quiere reaccionar, ya mata a mucha gente, ocurrió con los frigoríficos, con el gas, con los fluorescentes antiguos, con el aluminio, con la uralita. ¿Os suena la uralita? Sí. Pero si la ponían por todos sitios. ¿Y por qué la han quitado? ¿Porque era fea? No. El amianto, ¿qué quiere decir? Porque lo han quitado del metro, que estaba lleno de amianto. Un fenómeno para los incendios, pues mucho mejor. ¿Y por qué lo han quitado? Porque el tiempo y los experimentos demostraron que era perjudicial. Pero eso puede tardar 50 años, hasta que suprimen algo del mercado, y eso pasa con los medicamentos. Yo os puedo decir que el 50% de los medicamentos que hoy en día se recetan
en el plazo máximo de 20 años no estarán en el mercado. Habrán sido sustituidos por otro, más eficaz y más inocuo. Ya, pero esto a mí me tocó cuando era niño. Ya, pero no lo sabíamos. Cuidado con la medicación y siempre alerto. No hay cosa más perjudicial que un medicamento pasado de fecha. No guardéis nada en el frigorífico, o sea, en la casa, en el cuarto de baño, un medicamento. La gente tiene la mala costumbre de que el médico le receta paracetamol, por lo que sea, 4 o 5 días. Y como ya a los 4 o 5 días se le ha quitado el dolor, lo guarda, los 20 comprimidos que quedan, los 25 los guarda para otra ocasión. Pero la otra ocasión no ha sido prescrita por el médico. Ha sido el propio paciente que dice, ay, otra vez el dolor, pues lo voy a tomar otra vez que me fue muy bien. No, el médico te lo ha pautado, tal dosis, tal cantidad de días. No pienses por tu cuenta y tíralo. Yo diría, no guardar medicamentos. ¿Sabes con qué velocidad? Bueno, se ha comprobado que las aguas del mar están más contaminadas por medicamentos que por otra cosa, que por plásticos. Es que te con los pelos de punta, por medicamentos que han pasado a las aguas residuales y han llegado al mar. Medicamentos caducados que no se utilizan. Los medicamentos se llevan a la farmacia y tienen unos recipientes, ¿vale? Como las pilas. Nadie lo hace, pero el recipiente está ahí. Así que no utilices un medicamento, un ibuprofeno, porque en algún momento te quita el dolor. Y al cabo de un mes vuelve el dolor. No, ahora vuelves al médico. Mire, yo tenía esto, me recetó ibuprofeno, ¿qué debo hacer? Si el médico te dice, se lo voy a volver a prescribir durante 4, 5 o 6 días. Y te dice 6 días, te está diciendo no más, a partir de ahí la toxicidad comienza. No más de lo prescrito. Y si lo utilizáis por vuestra cuenta, por aquello que os iba bien, ya no te digo otros medicamentos, pero como los más famosos son el ibuprofeno y el paracetamol, o el Sintrón, no lo toméis, porque es cuando empiezan los efectos secundarios. En fin, ¿qué más? Hacen una pregunta. Bueno, las acetonas, la toxicidad la he puesto aquí muy alta, o sea, vale. La dosis letal es muy cortita. ¿Para qué se utilizan las acetonas? Para las uñas y tal. ¿Todavía se utiliza? Yo no lo utilizo personalmente. Bien, ya venden quitasmaltes sin acetona. Ya los venden sin acetona. ¿Por qué los venden ya sin acetona? Porque la acetona era tóxica. Y sabéis que tenemos una vía de entrada, una uña, esta parte de donde está la uña creciendo, esto es una vía de entrada del exterior aquí. Imaginaos acetona, estáis dando, frotando y tal. ¿Creéis que no ha entrado nada? Pues claro que ha entrado. Poco, mucho, pero ha entrado. Es decir, sueles limpiarte las uñas con frecuencia, hablo de las jovencitas, pues ya tenemos ahí una jovencita que está gestando enfermedades que nadie sabrá que venían de la acetona. Nadie. Es imposible. Bien, ¿qué más? Bueno, los jabones en realidad, ahora mismo los jabones, ya no se utilizan jabones enérgicos, afortunadamente. Hay gente que todavía utiliza estos jabones que se fabrican en casa, ¿cómo se llama? El lagarto. Dios mío, pues con perdón de mis abuelas. Bueno, muy bien, a comparar el lagarto con esto, sí, y vamos a preguntar a tu abuela qué enfermedades tenía y cómo tenía las manos. Y no era del agua precisamente, así que el lagarto es muy bonito, ¿vale? Pero yo sé que cuesta mucho decir, sí, me vas a quitar jabón lagarto, que me lo fabrico yo en casa, anda ya, que te dé morcillas. Bueno, pues esto es como la medicina, que cada uno haga de su cuerpo lo que quiere. Tened cuidado. El alcohol, y ahí sí que nos tenemos que molestar un poquito. El alcohol es alcohol. Vaya con vino, con cerveza, con sidra, a lo mejor lo perdonamos. Vale, hay que perdonar un poquito. Pero a partir de ahí, de la graduación del vino, y el vino ya empieza a tener un 14 o 15% de alcohol, pues es tóxico. Y menos mal que ahora ya
se descubrió que la mayor toxicidad ya no era lo corrosivo que era en el duodeno, sino es el hígado. El hígado va perjudicándose por esa costumbre de tomar alcohol todas las comidas, durante años. Una cosa es que te vas con los amigos a una cena y se brinda con alcohol y se toman alcohol, periñón, lo que sea, vale, sí, esto es un momento que no te va a perjudicar, pero las personas que beben alcohol, y hablo del vino, todos los días, mediodía y noche, no te digo a mediodía de milagro que a lo mejor te toman el vermú es riquísimo, pero tiene el doble de graduación alcohólica que el vino. Y ya, ves, a la gente cuando le das una fotito se comporta como los niños. Déjame en paz de tus rollos. Es como si fuera un niño pequeño. Papá, déjame en paz, yo hago lo que me da gana y si me caigo, me caigo. Pues te lo responde igual. Déjame en paz con tus rollos que yo seguiré. De todas las bebidas, pues, ¿por qué la sidra? Podemos decir que es de las alcohólicas quizá la menos perjudicial. Primero porque todo bebedor de sidra sabe que se orina. Y se orina a una velocidad de vértigo. O sea que vas a eliminar por riñón prácticamente. Y el alcohol no tiene tiempo de transformarse y se va a eliminar rápidamente. Y tiene 3,5 por ahí de 3,5, 5, que bueno, la cerveza depende, cuanto más cara, mayor graduación alcohólica, no menos, sino más cara. La cerveza 0 contiene algo de alcohol y la 0,0 pues se supone que no. Entonces, ¿qué os voy a decir? Hacer lo que os dé la gana con vuestro cuerpo, pero los niños no. Eso es un campo vetado. Cuidar a los niños. Y ahora os hablo de los nietos. Las fiestas de los nietos, las navidades, ya un día es un día. No me fastidies al canijo, de verdad. Tú haz lo que quieras con tu vida y tu cuerpo. Pero no le digas, me acuerdo que a nosotros para hacernos los machos, en Navidad, casi nos ofrecían tabaco. Que tú ya eres un hombre, y tenías 7 años. Venga, un cigarrillo no te va a hacer daño. Y ya nos acostumbraron desde pequeñito aquí. Y nos han dado cuando erais niñas gaseosa con vino. En las comidas, mira, era algo habitual. Porque decían que un poquito de vino con gaseosa hacía mejor la digestión. No, el niño se quedaba un poco groggy y era capaz de comer hasta veneno. Pero que era mejor la digestión. Y así acostumbramos a una generación a tomar vino desde niños. Y eso cuando se hace con una embarazada es un crimen. Eso debe ser denunciable, absolutamente. Porque a la embarazada el alcohol no le va a hacer gran daño, pero lo que tiene dentro sí. Que es un organismo minúsculo que se está formando las neuronas del cerebro. ¿Cómo le vas a meter alcohol a una cosita pequeña? Una mujer embarazada que haga lo que quiera con su cuerpo, pero que no perjudica al pequeño. Así que eso ya es tener humanidad. Bueno, ¿qué más cosas? Los insecticidas, menos mal que nos quitaron. ¿Os acordáis del famoso DDT? Anda, no me digáis que tampoco lo utilizáis en alguna época de la vida. Sí. Por todos lados, por las esquinas, que si las ratas, Sí, por la cuca. por las cucas, las ratas y tal. Las hemos matado a todas las cucas, ya no queda ninguna cucaracha. De tanto DDT. Y haceros la pregunta, ¿era el mejor matabichos que había? ¿Por qué lo han prohibido? ¿Porque era maravilloso y barato? Pensar. Porque era muy perjudicial para el ser humano. Y lo tuvieron que prohibir, pero hasta que lo prohibieron pasaron 30 o 40 años. Pero la cuca murió. Ya, bueno. Hay gente que come cucas, porque dice que tiene muchas proteínas. No, sí, eso ya lo he visto yo en un país. Sí, porque, hombre, cuando pasan hambre, tienes que tomar 2 opciones. O comes gusanos y todo, o te mueres de hambre. No, no es necesario morir de hambre. En el mercado y en una capital lo he visto. Sí. Dijeron que si quería yo. Sí, lo comen. Bueno, pues aunque sea asqueroso, no es menos asqueroso que los caracoles, porque hay gente que dice, a ver, caracoles, pero hay gente que disfruta con los caracoles, ¿no? ¿Ves? Entonces, no, se dice que la humanidad, como no va a poder solucionar
las cosechas, no va a haber terrenos, no va a haber, las cosechas se van a estropear. Dice, tendremos que comer microorganismos, especies que ahora nos dan asco y vamos a tener que vivir. La gente dice, pero podremos vivir mejor que comiendo solomillo y vuelta y vuelta. Hombre, no te pases, hombre, solomillo. Sí, pero fijaros, vaya tema que vamos a dejar el día de hoy. Una cucarachita. Tiene todo lo necesario para la vida. Corre mucho y si la gente que lo come, come todo lo necesario para la vida. Aunque resulte asqueroso, ¿eh? Ay, Dios mío. Hay que ver. Me alegro mucho que hablamos de esas cosas. Bueno, otros agentes tóxicos. A que cuando yo dije, fijaros todo lo que tenemos en el hogar, ¿a qué era verdad? Bueno, pues a partir de ahora, bueno, he puesto alcanfor, que supongo que ya no se utiliza. Digo yo, el alcanfor, las bolitas de alcanfor. Sí que se utiliza, sí. Bueno, pues ahora piensa, hermosa. Cuando tú tienes bolitas de alcanfor en un armario, cerrado, hermético, a que cuando abres esa puerta, ¡anda! ¿Y por qué lo hueles? Porque entra por aquí, no entra por la oreja, entra por aquí. Bueno, pues ya tenemos el alcanfor. He puesto aquí, he puesto la cafeína, que no debía haberlo puesto, porque la cafeína se la criticado mucho y parece ser que tiene propiedades. Ten en cuenta que la cafeína, el café entero, proviene de una planta. Tostada, pero es una planta. Entonces tiene propiedades medicinales, ¿eh? En exceso, que dice que el exceso son más de 3 cafelitos al día puede ser exceso, pero uno al levantarse se dice que es hasta saludable y que puede prevenir cardiopatías. O sea que dentro de todo, vale, he puesto la cocaína, mejor que no. Bueno, pues otro. Ya, yo tengo ganas de amargaros un poquitín el día, no sé por qué. ¿Nada por ahí? Pues no te hemos hecho nada. El flúor de las pastas de dientes. A ver, cariño, ¿cuántas veces bueno, por lo menos una vez, una vez al día os cepilláis con una pasta de dientes que trae enriquecida con flúor? ¿A que sí? El flúor, en estado natural, que es un gas, es tóxico, vamos, total, mortal. Combinado con el sodio, fluoruro sódico, se hace compacto y se puede lavar. Os laváis con flúor. Os laváis. Pensar por qué los dentistas ya no hacen pinceladas de flúor. Pensar. ¿Y esto por qué lo han suprimido? Si antes hacían pinceladas de flúor, estaban en los niños, les ponían en cola en el recreo. Venga, que le vamos a hacer a toda la clase pinceladas con flúor. Uno, el siguiente, y ahora te doy un caramelito, ¿Por qué lo han suprimido? Hombre, porque se descubrió la toxicidad del flúor, que pasaba al aparato digestivo. Eso era lo bestia. Las pastas de dientes con flúor son... Eso, lo que no sé por qué no están prohibidos. Estarán prohibidas cuando alguien espabile, pero mientras tanto 4 o 5 generaciones han sufrido. El flúor es un bimetal tóxico por sí mismo. Lo damos aquí, lo lavamos bien y escupimos, ¿Y qué hace el flúor de la pasta de dientes? Se adhiere al esmalte, supuestamente para proteger de la caries, para eso está, protector de caries. ¿Y por qué es? Se adhiere y la comida, los ácidos no llegan. Tururú. Pasa inmediatamente que des el primer bocado, el flúor que estaba adherido al esmalte pasa al aparato digestivo. ¿Qué enfermedades te puede causar? Un montón, pero lo mismo. Te llegas al médico, tienes ahí, y cómo le vas a decir que tu costumbre es, pues, el flúor. Y eso pasa con el cloruro de aluminio de los desodorantes. ¿Qué pasa al sistema linfático? ¿Qué difícil es estar sano? No, yo estoy relativamente sano y utilizo muchas guarrerías así, pero vamos, pero que lo sepáis. Bueno, el mercurio, otra pregunta. Los termómetros.
¿Por qué se eliminó el mercurio de los termómetros? Porque era ineficaz, era inexacto, porque valía muy caro. Bueno, porque se descubrió una cosa. Mientras el mercurio estaba dentro, no había peligro. Ahora, cuando el termómetro caía al suelo y se rompía, ¿qué hace la gente con ese mercurio? Menudo veneno. Limpiarlo. ¿Y cómo lo limpiaba? Pues intentaba con un trapito, con las manos, porque era muy escurridizo, que se me va, que tal. Y como llegase un niño y lo tocase, ¡niño! No lo toques, pero ¿cuánto tiempo pasó hasta que dice niño y se te ocurra tocarlo? Porque van a jugar con él. Tóxico. Y la respuesta es, se suprimieron porque era potencialmente tóxico. Ahora son digitales, son más exactos. ¿Ves cómo la industria al final? Bueno, he puesto aquí vuestro amigo el paracetamol, que ya se echa la bronca, tomarlo solamente cuando está prescrito. Si ha dicho el médico 2-3 días, son 2-3 días. A partir de ahí, efectos secundarios. El médico sabe lo que hace. No lo toméis más. Aunque ahora lo venden sin receta, ¿no? Quiero que te venden un paracetamol sin receta. Bueno, pues venga, una pregunta porque digo, tratamientos de urgencias. Bueno, para todo hay un remedio natural. Ya lo que es la intoxicación electromagnética no os doy el marrón, porque ya sabéis que, como yo no puedo dar ejemplo, donde tengo yo el móvil aquí, yo dije, pues que la de morcillas. Que esto es un 5G, que si penetra, que si tal, a la mierda, aquí se queda porque me acomodo. Quiere decir, llega un momento que os comprendo y dice, mira, de verdad, no me puedo pasar toda la vida preocupado por la salud. No, de verdad. Así que al salir de aquí, a ver si me tomo un culín de sidra, me lo vais a perdonar. ¿Alguna pregunta? Sí. Una cosa, y estos días ha salido, en el periódico lo he leído yo, un señor que llevaba 70 años sin lavarse, sin asearse, y el día que lo hizo, la palmó. ¡Oh! Fíjate, eso ha salido estos días en el periódico. Pero que... Sí, yo lo he leído, ¿eh? Claro, si utilizó lija para rasparse, obviamente ha debido formarla. Fíjate tú, ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Nunca se había lavado. Nunca se había lavado. Bueno, pero es que le tocaba morirse ese día. Coincidió que se le lavó. A lo mejor. Lo que pasa es que se ahogó. No, sobre lavarse la piel, Los poros empezaron a chupar. la piel tiene una capa lipídica. Lipídica es de grasa. ¿Y por qué crees que la piel tiene una capa lipídica fuera en la epidermis? Primero para dar elasticidad a la piel, porque la piel se está continuamente amoldando, ¿no? Y luego para impedir que lo de fuera entre. Entonces la costumbre de lavarse continuamente la cara con jabón y todo, esa obsesión en lavarse, la capa lipídica se la destroza y lo que estás manejando va a entrar en tu cuerpo porque le has quitado la principal protección, que es la capa lipídica. Así que esa obsesión de lavarse, sí, con agua, como decían nuestras abuelas, con agua es suficiente. Te levantas de un buen chorro de agua y es verdad. Yo en una ocasión tuve un problema, que tuve que consultar y me mandaron que no utilizara cosas finas, que utilizara jabón casero y lo más vasto. Ah, pues ¿quién te lo recomendó? ¿Un enemigo? Pues no te El quería... médico, tuve que ir al médico. No puede ser. Ese... Bueno, No te quería mucho, no puede ser. bueno, pues yo no me lo invento. Va a decir... Pero sí que sí. Bueno, Y pues desde una cosa es el lagarto y otra cosa es... No. Pues fue lagarto. Bueno, pues nada. El médico habrá dicho lagarto. Sí, bueno, sí me la quito de encima. Bueno, alguna preguntita ya y nos vamos por ahí con viento fresco. No, tomas la sidra. ¿El cuál? A tomar la sidra. Ah, tomar la aspirina. Venga, un curín, que tiene... Una pregunta que me gusta mucho el orégano con miel. Cuando cierra los bronquios. El orégano es uno de los mejores antibióticos que existen, naturales, rivaliza con el tomillo. No se sabe cuál es el mejor antibiótico, pero si los mezclas, menuda mezcla, tomillo y orégano, afecciones broncopulmonares de vías respiratorias altas, lo que
que llega de aquí, garganta, nariz, fabuloso, pero sin ningún problema. Y con miel ya, como la miel va a fluidificar el moco tiende a hacerse fluido y tiende a salir. Había bastante en Asturias orégano. Sí. Yo tengo cogido bastante. ¿De cuál? ¿De orégano? De orégano. Hombre, es una planta maravillosa, maravillosa. Además se da muy bien allí. En Asturias yo cogía la cirigüeña. Ella también. Ah, ¿la conocéis? De pequeño, ahora ya no, pero yo de pequeño recuerdo Sí. que y la cocía mi padre para algunas heridas. A eso lo has dicho. Para verrugas no había solución mejor que la cirigüeña. Te la ponías, abrías el tallo, lo ponías una gotita y te quemaba todo y no te quemaba la piel. Sigue siendo... Yo no. Y el orégano, a donde peor es el terreno, es donde sale. Sí. Donde hay más peña, donde hay Pues más... mira, el otro día fuimos a la casa de campo a identificar plantas y vimos ortiga verde. Es la planta que más minerales y oligoelementos tiene de todas, de cualquier verdura. Y la gente la pisotea por la ignorancia. Ay, ortiga, ay, porque pica. Pero no saben lo que tienes ahí. Y luego para los varones, para la próstata, no hay mejor remedio que la ortiga. Yo muchas veces he estado tentado a prepararme, pues no sé, una ensalada de ortiga. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se puede hacer? Se escalda, la escaldas en agua caliente bajo el grifo y ya le quita los pelillos eso que pica. Y a partir de ahí tiene un sabor fuerte, no te pases, mezclar con otras lechugas y maravilloso. Pero tú cuando lo tomes y tú, estoy tomando un superalimento. Sí, yo sé que no es buena, pero... Y para varones especialmente. No te digo que es afrodisíaca para no darte ideas. La ortiga tiene otra cosa también, que en vez de cogerla, pones el precio para arriba, la coges para abajo y ya no te... Sí. No Escaldarla con agua. escaldarla, no cocina con la blanca, son familias En vez de diferentes. cogerla de abajo para arriba, la coges de Sí. arriba. En Asturias hay plantas que da pena, un sitio que crecen plantas tan maravillosas que la gente las ignora. Bueno, todo el mundo huye de la ortiga. Antiguamente usábamos mucho. Pues bueno, pues cuando llega ya el cámara, ya hemos terminado. Ya, justo ahora hemos terminado. Venga, chicos, chicas, nos vemos prontito. Muchas gracias.